Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Volvemos a los streaming en vivo a través del Facebook de Clínica Bupa Santiago y hoy día tenemos un tema muy interesante para conversar y también invitados muy destacados. Nos acompaña Erika Albedman, ella es coordinadora del Centro de Obesidad de Clínica Bupa Santiago. ¿Cómo está, Erika? Bien, gracias. Y también estoy con Marcos Ceroni, que es cirujano bariátrico. ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, por los cargos, por las profesiones, me imagino que ya deducen que vamos a hablar de cirugía bariátrica, un tratamiento efectivo para la obesidad. Este es un tema súper importante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Que todos subimos de peso, hubo un tema psicológico de ansiedad, de estar en la casa, de estar encerrados y se vinieron las alzas. Y aquellas personas que estaban ahí un poquito ya pasadas, vino un poquito más, quizás entraron en este rango de obesidad. Partamos por eso, Marco, definamos qué es obesidad para que no creamos que 5 kilos de más es obesidad, salvo que estemos en un rango ahí muy al límite, ¿cierto? Así es, bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar, bueno, hoy día de la obesidad. Y bueno, como bien decía, durante la pandemia nos afectó mucho el tema, digamos, de no movernos, el sedentarismo, digamos, fue extremo. Así que en promedio se sabe que más o menos cada persona subió en promedio 5 kilos. Claro. 5 kilos, o sea, bastante serio. Y obesidad, no todos llegamos a rango de obesidad. La obesidad se define como una patología por exceso de grasa y habitualmente con un índice de masa corporal mayor a 30. El índice de masa corporal es una estimación, digamos, bastante grosera de cuánto exceso tiene la persona de grasa y se calcula en relación al en fondo, el peso que tiene el paciente dividido 2 veces por la estatura. Y más o menos podemos estimar una persona habitualmente normal, sobre 30 ya uno ve que las patologías empiezan a aparecer. Entonces, este exceso de grasa va a motivar, digamos, la aparición de otras patologías y disminución de la calidad de vida, expectativa de vida, como decía, aparición de comorbilidades. Y por eso es importante el tema de que los pacientes, las personas que nos están escuchando sepan que es importante tratarla siempre. Así que claro, a partir de como introducción. Exacto, eso es súper importante porque en el fondo hay quizás una pequeña brecha, ¿no?, entre estar pasado de peso y llegar a la obesidad. Entonces, ¿por qué dirías tú, Marcos, que es bueno ir al especialista y que nos haga este control y nos diga, usted está con unos kilitos de más o de plano ya hay un riesgo y pueden empezar a aparecer estas comorbilidades que tú mencionabas? Claro, el problema del exceso de peso es un problema el gran problema es que no duele. Entonces las personas van subiendo de peso y no se dan cuenta que van subiendo de peso. Claro. Es una cosa tan paulatina que, bueno, un sobrepeso que está definido entre índice de masa corporal de entre 26 y 29, digamos, no es infinito. La persona, la verdad, digamos, con un manejo médico se puede controlar y a medida que van subiendo los kilos hasta que la persona no se da cuenta, ahora igual es un tema, digamos, social bastante importante, o digamos, de la vida pareja, digamos, Claro. o empiezan a aparecer los dolores, digamos, cuando los excesos de peso son importantes, la persona no se da cuenta. ¿Y por qué es importante tratarlo? Por esto mismo que decía yo, que en el fondo disminuye la expectativa de vida y mientras más grado de exceso de peso, más digamos, disminuye la expectativa de vida. Se estima que cuando ya el exceso de peso es mayor o sea, con un índice de masa corporal mayor a 40, la expectativa de vida disminuye hasta 15 años. Wow. Entonces, y con los distintos tratamientos, ya con ese índice de masa corporal más alto, uno ya indica cirugía asociada, digamos, a un tratamiento multidisciplinario, uno puede recuperar algo de esa expectativa de vida, ¿ya? Entonces, lo primero, y en fondo, en resumen, la obesidad no duele y por eso los pacientes, digamos, no se dan cuenta hasta etapas muy avanzadas. También venimos de una sociedad donde en un momento se consideró como bien, o el típico comentario de los abuelos, de está sanito, está gordito, rosadito, claro. Entonces teníamos esa idea también. Erika, cuéntanos un poco y hablemos para todos quienes están conectados a través de nuestro Facebook del Centro de Obesidad de la Clínica Bupa Santiago. ¿Qué encontramos aquí? ¿Por qué debiéramos venir aquí? Bueno, el Centro de Obesidad de la Clínica Bupa Santiago es un lugar cercano, donde se acoge a los pacientes por profesionales jóvenes, ¿sí? Jóvenes muy bien preparados, que además tratamos de que el paciente se sienta acogido en todas las áreas.
La obesidad es una enfermedad que depende de muchos factores, factores sociales, factores biológicos, factores genéticos, factores psicológicos también influyen. Entonces es muy importante el equipo multidisciplinario. Si bien tiene que existir una evaluación médica, también es muy importante una educación en nutrición a cargo de una nutricionista, una evaluación y un acompañamiento de la psicóloga. La obesidad tiene mucha génesis de repente en causas de salud mental y además se perpetúa por muchas cosas en relación con la culpa, ¿no es cierto? Entonces, la psicóloga puede hacer un excelente acompañamiento. También contamos con un excelente centro kinésico que puede ayudar, ¿no es cierto?, a enseñarle al paciente a hacer actividad física adecuada y que no se lesione. Entonces, y además todo esto está siempre coordinado por una enfermera que acompaña, orienta y guía a los pacientes en cada paso de su tratamiento. Entonces, por eso deben venir, que es un centro cercano, multidisciplinario, muy bien preparado y con las herramientas para dar solución a su problema. Y entonces, en ese sentido, Erika, ¿cuándo o a qué especialista voy? ¿Voy al médico general para que me haga un chequeo y ahí ver si mis niveles no están bien y de ahí entro al centro de obesidad o directamente pido una hora acá en el centro con los especialistas? Depende. Si mi objetivo es hacerme un chequeo general, por supuesto que puedo hacerlo con un médico general o con un médico familiar, pero si siento que hay algún problema en cuanto a mi salud y mi alimentación, puedo consultar directamente, ¿no es cierto?, con el médico nutriólogo. Claro. Ahora, si creo que mi patología puede ser, ¿no es cierto?, resuelta a través de una cirugía bariátrica, también puedo tomar una hora directamente con un cirujano digestivo del equipo. Y están todos nuestros nombres correctamente publicados en la página. Perfecto, entonces ahí se puede chequear y decir, o quizás ya sabiendo que estamos con este exceso, lo notamos también. Y a veces, como decía el doctor, no nos duele, pero se nota y también ahí hay todo un círculo familiar que quizás tiene que estar atento a decir, estás como un poquito pasado o pasada, sería bueno que fueras al médico porque quizás no lo consideramos enfermedad, doctor, la obesidad, no pensamos que va a ser algo complejo y no pensamos que esto nos podría perjudicar a la larga, y lo mismo que mencionabas tú antes, nos resta 15 años de vida. Entonces, ¿cuándo se considera alguien obeso? Bueno, lo que nombramos, cuando tiene un índice de masa corporal sobre 30, decir, bueno, que la obesidad es una patología crónica, hay que entender que una enfermedad primero, una enfermedad que no tiene cura y que las personas que la padecen, que son la mayor cantidad de la población chilena, la última encuesta nacional, más del 70% de la población tiene un exceso de peso significativo. Entonces, es una pandemia de hace mucho tiempo y Chile, digamos, es uno de los líderes de esta pandemia en cuanto a la obesidad. Y claro, el paciente con esta enfermedad que no tiene cura, uno trata de ocupar las herramientas en el camino del paciente para poder, digamos, retomar la senda, digamos, de la salud, que en el fondo es lograr con la ayuda de estos entrenadores, en el fondo que es psicólogo, nutricionista, nutriólogo, cirujano, kinesiólogo, enfermera, lograr, digamos, los hábitos que son importantes y siempre tiene que estar apoyado en pilares de disciplina, en fondo identificar los factores por los cuales el paciente llegó a tener obesidad y que el paciente aprenda cuáles son las conductas correctas que quizás los papás, no sin saberlo, digamos, nos enseñaron cosas que no eran correctas, Claro. que es dormir bien, un buen hábito, una buena higiene del sueño, una nutrición adecuada, hacer ejercicio lo máximo posible. Esto la AJA actualmente dice, bueno, camine 8.000 pasos cuando tenemos poco tiempo, pero Claro. bueno, tratar de hacer las cosas correctamente y el equipo acá es un equipo, como decía Erika, la doctora Albenman, que es un equipo muy cercano, joven, con mucha experiencia, que trabaja en una clínica muy buena, con alta tecnología y que vamos a poder resolver a estos pacientes, a las personas que, digamos, tienen obesidad en forma adecuada. Erika, hay no solamente la cirugía bariátrica es la solución, ¿cierto?, cuando estamos con sobrepeso. Cuéntanos un poco de lo previo, antes de llegar a la cirugía, que sabemos que es cuando ya las cosas están bien descontroladas, ¿no? Cuando el exceso de peso ya es difícil de controlar con una dieta, quizás con ejercicio.
¿Qué otro tratamiento, a qué otra cosa podría acceder una persona que está con sobrepeso? Bueno, ahí es súper importante recalcar que la obesidad es una enfermedad, como decía el doctor Ceroni, crónica. Por lo tanto, yo no puedo plantearme resolver de manera aguda algo que es crónico. ¿Ya? Y en ese aspecto tengo 3 grandes líneas de tratamiento, pero para cualquier tipo de tratamiento la base siempre es la mejoría en los hábitos de alimentación y de actividad física. Tenemos un tratamiento médico que puede ser apoyado con fármacos. Hay diferentes causales y factores que afectan la obesidad, por lo tanto, si nosotros modulamos de manera farmacológica esos factores, podemos tener éxito en el tratamiento, ¿ya? También hay cierto número de pacientes que puede verse muy beneficiado con técnicas endoscópicas, ¿ya? Y además de técnicas endoscópicas, por ejemplo, lo que nosotros ofrecemos en el centro es el balón ingerible, ¿ya? Y la tercera gran rama de tratamientos ya tiene que ver con la parte quirúrgica, pero haciendo hincapié en que siempre la base debe estar ya por un equipo, ¿no es cierto?, que te enseñe a cómo alimentarte de manera sostenible en tu vida, de cómo moverte de manera sostenible y además pasarlo bien en los procesos, ¿ya? Porque la idea es que mucha gente tiene esta noción de que hacer dieta es prácticamente un castigo, es difícil. Exacto. Entonces, claro, la gente en el fondo después le tiene rechazo a la dieta y nosotros fomentamos no ponernos a dieta, sino que tener un estilo de vida saludable, porque finalmente eso es lo que te puede acompañar todo el resto de tu vida. Ahí tenemos otro mito, doctora, el estar a dieta. Me voy a comer una hoja de lechuga, un huevo duro, una lata de atún. Es como lo que todos tenemos en la mente de dieta, esa restricción, ese castigo. ¿Cómo podemos desmitificar eso? ¿Cómo podemos decir, no, la alimentación o la dieta es otra cosa, no está estarnos matando de hambre? Exacto. Si yo tengo dietas muy restrictivas o sigo las dietas de moda, por supuesto que voy a tener un efecto, ¿ya? Claro. Si nosotros 3 nos ponemos a comer puro atún con lechuga todos los días, vamos a bajar de peso. El tema es cuánto tiempo puedo sostener eso. Exacto. Y la respuesta es siempre la misma. No es sostenible en el tiempo ninguno de estos tipos de dietas de moda ni dietas hiperestrictas. Y como no son sostenibles en el tiempo, siempre van a venir seguidas de una etapa de reganancia de peso que puede ser incluso peor que el peso con el que empecé. Por lo tanto, hay que desaconsejar las dietas muy estrictas y las dietas de moda. Más vale una baja de peso un poco más lenta pero sostenible en el tiempo, porque eso es el verdadero éxito. Además, las dietas de moda o las dietas muy estrictas van de la mano con gran pérdida de músculo. Claro. Y eso no es beneficioso para los pacientes. La idea es que la pérdida de peso vaya acompañada de una gran pérdida de grasa. Y además de una alimentación equilibrada, ¿no? Porque tampoco podemos vivir solo de atún, solo de lechuga. Exacto. Hay más alimentos en la cadena, ¿no? También ahora, en el último periodo, ha habido este boom de las pastillas y que incluso se venden a través de las diferentes redes sociales sin receta médica y que deben tener un cuidado y una indicación médica porque no es tan fácil llegar y tomarlas. ¿Qué les dirías también a las personas que desesperadamente quieren bajar de peso y recurren a estas pastillas pensando en que le va a hacer el milagro de bajar de peso? O sea, yo les aconsejaría que no tomen esa opción, porque en primer lugar no sabemos quién nos está vendiendo estos fármacos. Lo más probable es que ni siquiera sea un profesional de la salud. Y en segundo lugar, cada vez que uno indica un fármaco es cuando uno conoce al paciente, a su entorno, sus antecedentes, lo examina y por lo tanto esa es la forma correcta de tomar un fármaco, porque eso le da seguridad al paciente y baja las complicaciones asociadas. ¿Ya? Estos tratamientos que son alternativos, por decirlo de alguna manera, incluso pueden llegar a ser ilegales. Claro. Entonces, la idea es que el paciente vaya a un profesional con las capacidades aptas, que ojalá trabaje en un lugar como el nuestro, que es una clínica reconocida, y estos son los lugares donde va a tener un tratamiento seguro. Claro, chequeando también el registro de médicos, Exacto. ¿cierto? Que está disponible en las páginas del gobierno, la misma clínica tiene toda la información de ustedes, su currículum, y pueden ver bien y asegurarse de que van a llegar a un lugar donde van a contar con los especialistas que necesitan para atender esta patología.
si ya pasamos esta etapa donde no logramos, ¿cierto? O por ABC motivo no se logró con dieta, con ejercicio, y ya tenemos que llegar a la cirugía, ¿quiénes son candidatos para cirugía? Porque me imagino, no sé, yo creo que cualquiera lo piensa, subí 10 kilos, voy a ir para que me operen porque quiero bajar los 10 kilos en un mes. Pero ¿quién es el verdadero candidato, doctor, para una cirugía bariátrica? Súper buena pregunta. Sí, pues clásico eso que llegan a la consulta, doctor, me quiero operar urgente. Claro. Me voy a salvar con la cirugía. Uno se autodiagnostica, necesito clásico. cirugía. Ahora sí que sí. Claro. Quiero una manga. Claro. Quiero un bypass. Mira, yo creo que eso es un clásico, digamos. No llega siempre pacientes que están desesperados. Si ese es el tema, están angustiados, están en este círculo vicioso de hacer la dieta, al principio les resulta, después no les resulta. Entonces van en esta escalada, digamos, que van acumulando grasa en el tiempo y perdiendo mucha masa muscular por estas dietas, digamos, de moda, o que hicieron esta dieta extrema con mucha voluntad, se metieron al gimnasio los 3 meses, digamos, no tuvieron ningún resultado. Claro, entonces históricamente se definió hace mucho tiempo atrás, en el año 91, el NIH determinó, digamos, unos criterios que se llaman los clásicos, ¿ya? Y ahí el paciente que tiene un índice de masa corporal de 35, más patología asociada, o un índice sobre 40, son pacientes que el beneficio comparado con el riesgo es, paciente, digamos, se beneficia de una intervención quirúrgica. Ahora, con el tiempo hemos visto grupos en que la intervención quirúrgica, la cirugía bariátrica, baro viene de peso, la cirugía bariátrica es para bajar de peso, también se beneficia, en que son aquellos pacientes que están en este rango entre índice de masa corporal de 30 a 35 y que tienen patologías significativas, habitualmente la más estudiada es la diabetes, y que los pacientes, además de resolver, digamos, su tema de peso, puede resolver su tema, digamos, de metabólico de diabetes, en el fondo. Claro. Y se ha ido bajando con el tiempo a medida que la cirugía, vamos a hablar también de la seguridad, son cirugías extremadamente seguras, tienen muy buenos resultados. O sea, estamos hablando de bajas de peso no cura la enfermedad, insisto, sí, pero de bajas de peso muy significativas, de más de 80% del exceso de peso. Como para explicarle a la gente en forma más sencilla, una persona que pesa 120 kilos y supera, más o menos va a bajar un tercio de su peso, más o menos 40 kilos. Más o menos, digamos, esos, claro, como los rangos que estamos hablando, cuánto significa ese 80% de exceso de peso. Y asociado a la resolución de comorbilidad. Entonces, cuando hay pesos significativos asociados a un tratamiento multidisciplinario, porque siempre tiene que haber tratamiento multidisciplinario para corregir los factores. O sea, el paciente que va directo al quirófano a operarse es un error porque va a reganar todo el peso y ya esa evidencia ya está. O sea, hoy, claro, día en las últimas encuestas en Estados Unidos, la cirugía, digamos, la segunda intervención quirúrgica, la cirugía bariátrica, en pacientes que reganaron de peso ya está alcanzando la indicación del bypass, la cantidad de veces que se hace bypass en los pacientes en Estados Unidos. Entonces, el concepto es tratar al paciente de equipo multidisciplinario, ver las indicaciones quirúrgicas, ofrecerle la cirugía que corresponde, digamos, patologías que tiene, y operarlo de forma segura. Claro. Ahora, hablando un poco de la seguridad, en general estas cirugías son súper seguras. Yo creo que es un punto en que el paciente no puede ser más estudiado que en este momento. Entonces se diagnostican, digamos, si tiene diabetes o no tiene diabetes, si tiene resistencia a insulina, cómo está su hígado, si tiene dislipidemia, está hipertenso o no, su funcionalidad, endoscópicamente cómo está. Entonces es un momento en que uno puede saber la salud exacta del paciente y decir, aquí tenemos esto y le vamos a solucionar todo esto y así va a quedar. En el fondo, perfecto, es un momento bien importante en el estudio de un paciente que vamos a tener un paciente muy conocido y que se hace un procedimiento muy seguro porque vamos a ver la patología y vamos a estar atentos, digamos, en el postoperatorio, qué cosas tiene el paciente y vamos a ir a corregir, ¿no? Claro, porque tú antes mencionabas que el paciente llega desesperado, ¿cierto? Con esta sensación de lo hice todo mal, pero súper importante lo que mencionó el doctor, que hay que hacer una evaluación y estudios porque ¿por qué no me resulta el ejercicio? Si yo como sano, hay muchas personas que dicen yo no como mal, ¿por qué está pasando? Entonces puede haber alguna diabetes, puede haber un hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿cierto? Entonces eso es lo importante de detectar para decir no necesitas cirugía solamente, o sea, podemos atacar por este lado y vamos a solucionar el problema de una manera diferente. De hecho, ya nos llegan preguntas a nuestro Facebook. Recordemos que estamos hablando de cirugía bariátrica con la doctora Erika Albedman. Ella es la coordinadora del Centro de Obesidad de Clínica Bupa Santiago, y el doctor Marco Ceroni, cirujano bariátrico.
Leonardo nos dice, nos pregunta que su papá es diabético y con mucho sobrepeso. ¿Le recomiendan la cirugía o volvemos a lo mismo de, venga, lo evaluamos? ¿Qué le dirías, Marco? Yo creo que al padre, sí, sin duda, o sea, hay que evaluarlo, hay que ver, digamos, cuánto tiempo tiene diabetes, las secuelas que tiene la diabetes digamos, su organismo, ver si tiene otras patologías asociadas a su exceso de peso y ahí ofrecerle, digamos, la mejor alternativa. Pero seguro, digamos, va a tener una evaluación multidisciplinaria. Ahora, no sé, nosotros tenemos un protocolo súper ordenado y tanto los nutriólogos, digamos, como los cirujanos conocemos muy bien, digamos, los pasos. Así que si pide ahora con nutriólogo o cirujano, lo vamos a orientar muy bien de los pasos que tiene que seguir. Claro, perfecto. Y Carla también nos pregunta, doctora, respecto del balón ingerible. ¿Cómo se incorpora? ¿Cuánto tiempo se tiene que usar? Cuéntenos un poquito se ha hablado poco porque parece que es un poco nuevo, ¿no? Sí, es algo nuevo. Es un procedimiento bastante, igual necesita una evaluación del equipo multidisciplinario con varios exámenes, incluida una endoscopía, ¿no es cierto? Es un procedimiento en el cual se solicita una hora, está el cirujano, la enfermera, se ingiere el balón con grandes cantidades de agua y este se infla en el estómago, entonces me queda mi estómago totalmente repleto con este balón y eso me permite hacer una dieta hipocalórica que debe ser controlada y manejada por el equipo y dura aproximadamente 16 semanas este balón, luego se desintegra y el paciente lo elimina por las deposiciones aproximadamente en esa semana. El seguimiento posterior de la ingesta del balón incluye controles que están periódicamente determinados, ¿no es cierto? Y en eso, ¿por qué uno controla a los pacientes? Porque es la manera que yo tengo de avisarle al paciente, mira, en esta época se espera que sientas esto, en esta época se espera que bajemos tal, en esta época, pucha, no nos está yendo tan bien, ponemos una terapia asociada, pero en el fondo es una terapia más, es una terapia que puede otorgar una baja de peso de aproximadamente el 10% o un poco más del exceso de peso del paciente, del peso total del paciente, perdón, y como te digo, dura aproximadamente 16 semanas en el cuerpo. Perfecto. O sea, sería una opción para personas que no están con tanto sobrepeso o por más rápida. Es una buena opción para personas que están con sobrepeso o personas que están con obesidad tipo 1, que son IMC más bajos, más cercanos a 30, que quizás no tienen otras patologías y no son candidatos a cirugía bariátrica, ya sea porque tienen alguna contraindicación de la misma o porque el peso es muy bajo o porque los tratamientos previos realmente no han sido tan bien realizados. Perfecto. ¿Ya? Claro. A veces pasa que el paciente dice, he hecho de todo, pero al preguntarles un poquito más, todo lo que han hecho no tiene muchas bases científicas, sino que son recetas de los vecinos, de las amigas, cosas que leyó en internet o en el matinal. Entonces, la idea es adecuar un poco que sea un tratamiento hecho de acuerdo a directrices científicas. Claro, claro, porque es súper fácil cuando uno ve a una amiga, ¿cierto? Cualquier cercano, no, mira, yo hice esta dieta, la leí en tal revista y me funcionó bien, bajé 20 kilos y estoy perfecto. Entonces, se entusiasma la persona y dice, yo también lo voy a hacer, y quizás no tiene los mismos resultados, porque además el cuerpo humano es tan variable de acuerdo a cada persona, la genética también nos influye. Esa es otra buena pregunta, doctora. ¿Cómo nos influye quizás nuestros antepasados, nuestros papás, abuelos que hayan tenido sobrepeso y que quizás eso me podría predisponer a mí también para tener esta ganancia de peso tan fácil, digamos? Influye mucho, existen alrededor de 27 genes asociados directamente con la generación de la obesidad, ¿ya? Además de eso, el ambiente intrauterino en el que crece una guagua también influye. Entonces, no es lo mismo venir de una familia donde no hay obesidad a venir de una familia donde todos los personajes son obesos. Perfecto. Tampoco es lo mismo haber sido delgada en la niñez, haber nacido con un peso normal y luego subir de peso. No es lo mismo eso a haber crecido toda la vida con obesidad. Son factores sumativos, ¿no es cierto?, que van afectando también los resultados de las personas. Y en ese aspecto también hay que
ligar un poco esto con el estigma de la obesidad. Ya hay un estigma muy asociado, está lamentablemente muy arraigado en la conciencia colectiva pensar que la persona es obesa porque quiere ser obesa, porque es su culpa, y no es así. Claro. Ya hay factores genéticos y hay factores sociales, hay factores individuales, hay múltiples factores que me van a afectar, por lo tanto también nuestro equipo se encarga de contener un poco a los pacientes y darles a entender que no es su culpa. Obviamente hay una responsabilidad, ¿no es cierto? Todos tenemos responsabilidad en nuestro autocuidado, pero no es solo su culpa. La obesidad no es por solo una razón, y por eso que el mismo tratamiento no sirve para todas las personas. Correcto. Y por eso que el profesional sí puede descifrar qué tratamiento es mejor para cada persona. Claro, eso es lo fundamental. Los multifactores, ¿no, Marco? Porque en el fondo lo social también influye mucho. De hecho, por ejemplo, en el sur se come mucha papa y le ponen papa a todo, entonces también ahí de repente tenemos que repensar nuestros platos típicos quizás a veces. Incluso con la llegada de personas de otros países, nosotras no hemos tenido que reinventar un poco la educación, porque un paciente que viene de Venezuela o de Colombia tiene otros hábitos de alimentación. Claro. Entonces yo no lo puedo obligar a comer chileno al tiro. Exacto. Tengo que yo tratar de adecuarme dentro de lo que puedo e ir educándolo en una alimentación que sea universalmente adecuada. Claro, y en ese sentido nuestra cocina es sana, es equilibrada, porque siempre han dicho comer un plato de charquicán, quizás no está mal, la carbonada, la cazuela, ¿cómo andamos ahí en ese equilibrio de...? La cocina chilena, así, no es una cocina mala, es una cocina que trae hartos nutrientes, frutas, verduras, ¿no es cierto? El tema es que a veces lo hacemos mal en otros aspectos. Por ejemplo, el plato de porotos con riendas que se come es un excelente guiso chileno. El problema es el embutido que le metemos encima. El chorizo. O el problema es que en vez de comernos una porción de un plato pequeño, se comen 2 o 3 platos grandes. ¿Ya? Claro. Ahí están los problemas. El problema es acompañar esta comida sana de bebidas carbonatadas llenas de azúcar, ¿ya? O de mandar al colegio colaciones que son súper industrializadas cuando podemos mandarle frutas de la estación a los niños. Claro. O sea, el problema es otro, no es la cocina chilena en sí. Claro. Así es. Nos siguen llegando preguntas a nuestro Facebook de Clínica Bupa Santiago. Valeria López, con respecto a los cuidados pre y post, doctor, de operatorios, ¿cuáles son las indicaciones y cuánto tiempo después de la cirugía se da de alta al paciente? A Valeria, bueno, responderle. El tiempo de hospitalización. Pre y post, y claro, y ya cuándo podrían darle el alta al paciente, porque sabemos que la cirugía es un tema, pero después viene todo un proceso de aprender de nuevo a comer, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo más o menos se podría dar de alta a un paciente? Ya cuando el paciente hizo todo el proceso preoperatorio, evaluación de especialista, ya se conversó, se explicó los detalles de la intervención quirúrgica que se va a realizar. El paciente, bueno, se programa la cirugía en cierta fecha y, digamos, unos días previos, 5 o 7 días, se le da una dieta líquida, ¿ya? El paciente, bueno, se hospitaliza en ayuno y se hace la intervención. Las intervenciones actualmente duran entre 1 hora, 2 horas de tiempo quirúrgico habitualmente. Y después de la intervención, después podemos hablar de las intervenciones mismas, pero el paciente va a una sala de recuperación, en que una sala de recuperación es un área en que hay especialistas, habitualmente hay enfermeros, técnicos, en que van registrando los signos vitales de los pacientes, van viendo que el despertar sea lo más tranquilo posible, que sea con el menor dolor posible, y una vez que tengan un periodo de observación prudente, habitualmente de 1 a 2 horas, el paciente pasa a una pieza, digamos que está... que sigue monitorizándose, pero de menos, ya el paciente está despierto, se monitorea los signos vitales habitualmente 4 veces al día, y el primer día habitualmente son 1 o 2 noches de hospitalización, y ya cuando el paciente tiene tolerancia a líquido se da de alta. Muchas veces me preguntan los pacientes que cómo hacer esto, y cuánto tiempo de licencia o recuperación van a tener en la casa después del alta. Yo les digo que voy a estar acostado, posterado, con cosas, digamos, heridas, adicionales. claro. Bueno, la verdad es que la recuperación en la casa es bien tranquila. En cuanto a los dolores después del primer día postoperatorio son muy bajos. Okay.
Estamos hablando de cirugías que se hacen por incisiones en el abdomen bien pequeñas, 4 o 5 habitualmente, y que, como operarse la vesícula, la gente sabe más de la cirugía de la vesícula y es muy parecido. Y en la casa, básicamente, la licencia de 3 semanas o la recuperación de 3 semanas para adaptarse a la alimentación, al proceso, digamos, de cambio de alimentación, más que porque va a estar postrado. Uno le recomienda que el enemigo de la recuperación de un paciente es la cama. Claro. Entonces, no tiene que estar moviéndose, ocupando unas medias, digamos, para evitar las trombosis en las piernas, algunos pacientes con inyecciones subcutáneas para evitar las trombosis, en el fondo, que es una de las cosas que tememos tanto los pacientes como los médicos. Y tienen los controles habituales con el equipo a los 7, 14 días y luego al mes, pero en general el paciente se da bien. Y la adaptación a las comidas lo que les genera un poco, y la hidratación, lo que les genera, digamos, un grado de dificultad, pero se van a sentir muy bien si es que se hidratan bien. Perfecto. Y nos preguntan también, esta va directamente para la doctora Angélica Duarte, ¿qué posibilidad existe que vuelva al peso de antes, después de la operación? ¿Qué pasa si no cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra alimentación? ¿Vamos a pasar por lo mismo de nuevo? ¿Vamos a recuperar los 20, 30 kilos que quizás nos redujo la cirugía? Todos los tratamientos para la obesidad tienen riesgo de reganancia de peso. Ya, lamentablemente, nuestro organismo está hecho para reganar peso por múltiples factores y algunas señales, ¿no es cierto?, entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Pero esa es la idea de mantenerse controlado. ¿Ya? Si un paciente se mantiene controlado, es mucho más fácil atajar a tiempo esa pequeña reganancia de peso y decir, ¿sabes qué? Nos estamos disparando. ¿Qué estamos haciendo mal? Hacer un diagnóstico, volver a hacer las cosas bien. En cambio, si yo me opero, dejo de venir a controles, sigo comiendo como si tuviera el mismo cuerpo de antes de operarme, tengo mucho más riesgo de reganar. Pero la idea es que si yo estoy con un buen equipo multidisciplinario, asistiendo a mis controles y siguiendo las indicaciones que me dan, las posibilidades de reganar de peso son muy bajas. Perfecto. Ahí es fundamental el apoyo psicológico, ¿no? Por lo que hablábamos antes, esto de la culpa. Me comí un chocolate y después soy el peor del mundo porque voy a volver a subir, no sirvió de nada mi operación. Tiene mucho que ver con que hay mucho comedor emocional, ¿ya? Muchos pacientes que sufren de trastornos de la conducta alimentaria es porque comen con las emociones ahí entre medio. Entonces el apoyo psicológico es súper importante porque nos permite determinar, ¿sabes qué? Te comiste esto porque te dio ganas, porque te dio hambre o porque tenías pena y en el fondo comértelo te bajó esa pena. Claro. Y de esa manera, nosotros al ir detectando eso como equipo, la psicóloga trabaja puntualmente en enseñarle estrategias al paciente y en el fondo que, si bien la comida es un regulador emocional, y por eso nos juntamos a celebrar con comida, y si tú tenés pena te regalo un chocolatito, la comida es un regulador emocional. Lo importante es que no se convierta en el único regulador emocional y en ese aspecto los profesionales de salud mental están súper capacitados para ayudarnos y orientarnos. Claro. Ahora viene una pregunta directa para el doctor de Marce Cubillos, que nos llega a través del Facebook, y ella nos pregunta, ¿qué persona es candidata a una manga gástrica y quién es a un bypass? ¿Podríamos aprovechar de contar las diferencias entre una y otra? Encantado. Doctor. ¿Quién es candidato a una manga o un bypass? O un bypass, exacto. Ya, traje unos apuntes. Unos apuntes, ¿no? unos esquemas para que se puedan entender. Sí, es una discusión bastante interesante. La cirugía bariátrica, primero decir que hay muchas, y las más estudiadas y las más realizadas en el mundo son la gastrectomía en manga. Y hoy día ya abarca más del 70-80% de las indicaciones de cirugía bariátrica en el mundo. ¿Esa es cuando se achica el estómago? Claro, entonces, vamos a hacerlo más sencillo. Aquí tengo un estómago anatomía normal. No sé si se ve en la cámara. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, habitualmente nosotros ingerimos alimento y baja por este tubito que se llama esófago. Perfecto. ¿Ya? Luego llega a este estómago, que no vamos a explicar mucho la fisiología para hacerlo más sencillo, y luego pasa al intestino, la primera porción que es el duodeno. Claro. Esta es la anatomía normal y tenemos una capacidad más o menos de 2.000 a 2.500 cc de capacidad. Perfecto. Entonces, lo que hacemos con la cirugía bariátrica, hay procedimientos que disminuimos el tamaño del estómago, que la cirugía como ícono es la que estaba nombrando recién, que es la gastrectomía en manga. Perfecto. Que lo que hacemos, en el fondo, aquí está mi estómago, y lo que hacemos es resecar o sacar del cuerpo
un segmento importante de estómago y con eso queda un volumen más o menos de 100 a 150 cc. Es una cirugía restrictiva, ¿ya? Y con esto el paciente se limita la capacidad en el fondo de poder alimentarse. En el fondo puede ingerir alimentos, pero se restringe la cantidad de comida que puede ingerir. Perfecto. Además se ha visto que puede producir, digamos, cambios hormonales, disminución de la grelina y las ganas, digamos, de comer. Esta es la cirugía 1, ¿ya? Que habitualmente se hace en el mundo. Esta es la cirugía número 2, que es el bypass gástrico, en que el estómago se segmenta en dos porciones, una pequeña y una grande, ¿ya? Perfecto. Y se corta el intestino, entonces se bypassea una parte importante del estómago y el intestino, y la comida pasa directamente. Como es esquemático, esto más o menos mide más o menos 100 a 150 centímetros, ¿ya? Y se une con el contenido bíleo-pancreático. Es un desvío. Es un desvío, es un bypass, ¿ya? Entonces tiene un componente restrictivo y uno mal absortivo y obviamente cambios hormonales. Perfecto. Cuando uno indica esta cirugía, en la manga gástrica, que es la que mostraba al principio, o el bypass gástrico, depende de algunas cosas. Hay cosas clásicas que uno indica un bypass gástrico, que son pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico patológico. Ah, perfecto. Todos tenemos reflujo, pero el rango patológico es el que me determina que un paciente, al realizarle una gastrectomía en manga, ese paciente, voy a empeorar su reflujo. Entonces, contraindicada la gastrectomía en manga en esos casos. Pacientes que tienen hernia hiatales, un ascenso del estómago hacia el tórax, ese paciente, si yo le hago una gastrectomía en manga, nuevamente no voy a mejorar su tema del reflujo, Claro. y voy a habilitar, digamos, la zona de sujeción, digamos, del estómago en el abdomen y favorecer, digamos, más hernia de hiato. Entonces, es preferible en esos casos también hacer un bypass. Y se ha visto que pacientes con diabetes tienen muchísimos mejores resultados con un bypass gástrico y una gastrectomía en manga. En fondo, dejar el estómago tubulizado va a reducir, va a mejorar, digamos, un grado de la diabetes, pero al compararlo con el bypass en estudios serios, la verdad se ve que en el bypass tienen muchos mejores resultados. Entonces yo diría que los pacientes como íconos para el paciente que tiene bypass, más que el peso mismo, porque hay un grupo que también se beneficia, que es índice entre 45 y 50, que también tiene mejor beneficio del bypass, yo diría que son pacientes con diabetes, con reflujo patológico, con hernia hiatal y este índice al final entre 45 y 50. Ahora, se analiza caso a caso, porque claro, si llega un paciente extremadamente joven, digamos, con diabetes, bueno, va a tener una larga vida en que me puedo, digamos, ganar complicaciones del bypass. El bypass tiene más cirugía. Uno dice, bueno, partamos con procedimientos, digamos, más sencillos, como una gastrectomía en manga, y en el camino vamos decidiendo si va a requerir una segunda intervención. Claro. Obviamente va a ser un equipo multidisciplinario y vamos a identificar complicaciones y secuelas, ¿ya? Pero a grosso modo eso sería como definimos si un paciente requiere un bypass o una gastrectomía en manga. Y en cuanto a complicaciones, digo, ¿qué cirugía es más compleja, menos? ¿Tienen los mismos riesgos, no los tienen? Sí, yo dije complicaciones, pero la verdad son cirugías súper seguras, ¿ya? Partiendo, bueno, por la anestesia, digamos, es más, si alguien se ha subido a un avión y sabe, digamos, que yo tengo miedo a volar, pero se sabe que la anestesia misma, que la gente le tiene miedo y que me va a quedar dormido la anestesia, la verdad, digamos, que el riesgo de tener un evento anestésico es como que un avión se caiga 4 veces, así de seguro es. El pabellón es el lugar más seguro del mundo. Y la cirugía bariátrica, que ocurre un evento fatal, es súper raro. O sea, hoy día se compara al riesgo de complicarse de una cirugía de la vesícula. O sea, estamos hablando de un caso en cada 3.000, 4.000 cirugías. O sea, es extremadamente seguro. Y como decíamos antes, el paciente va súper bien estudiado. Claro. Y lo bueno que tiene es que es como operar con lupas, porque claro, el paciente ingresa a pabellón, se da anestesia general, que digamos, la anestesia es muy segura, y además operamos con monitores de alta definición y que se aumenta la imagen 5 a 20 veces. Entonces, la precisión y el detalle que se puede operar es fantástico. O sea, la verdad el paciente sale con una cirugía con mucho detalle, muy segura y claro, y en cuanto a complejidad, el bypass es un poquito más complejo porque uno hace un poquito más cirugía y la gente tiene miedo, no, es que me caso una manga porque el bypass es muy riesgoso. La verdad está en el mismo rango de riesgo, un poquito más el bypass porque un poquito más de cirugía, pero son cirugías hoy día seguras. Somos súper buenos para autodiagnosticarnos, indicarnos, ¿no? Va el doctor y dice, yo quiero bypass, yo quiero manga, es como, es súper divertido eso. Es que yo leí en internet y vi, no, yo me quiero hacer esta porque con esta no tengo que tomar vitaminas y con esta no. Y ese también es un mito. Va a tener que tomar vitaminas, inyectarse vitaminas igual. Exacto, claro. Sí, es como, siempre nos creemos especialistas de eso. Es muy divertido eso.
Hace poco se anunció que esta cirugía ahora tiene cobertura a través del PAD, que es el pago asociado a diagnóstico, donde yo voy al centro médico que tiene convenio, ¿cierto? Y me entregan un valor que no va a cambiar. Cuéntenos un poco de eso para los pacientes, quienes pueden acceder y un poco más de detalles, doctora, del tema, porque es una gran noticia para la población chilena. Bueno, el bono PAD, la sigla significa un pago asociado a diagnóstico. Existen varias patologías en el fondo que tienen este sistema de pago. La cirugía bariátrica hace muy poquito, recién en marzo, se incorporó a este tipo de patologías y el bono PAD cubre el evento quirúrgico. Perfecto. ¿Ya? Entonces hay un valor fijo, ¿no es cierto?, para esa cirugía y FONASA cubre un 50% y el paciente hace un copago del 50% en este valor fijo. Perfecto. ¿Ya? Esto cubre el acto quirúrgico y las complicaciones derivadas del acto quirúrgico dentro de los 15 primeros días. ¿Ya? Perfecto. Lamentablemente aún no incluye las atenciones preoperatorias ni postoperatorias. Esas las tiene que costear el paciente de acuerdo a su previsión. Perfecto, y esas son las evaluaciones previas. Exacto. El Las médico, consultas, los exámenes a realizar. Perfecto. Y las post son todos los controles médicos y exámenes de seguimiento. O sea, todo un proceso, vamos al médico, ¿cierto?, para que empecemos a evaluar y ahí ya, porque se supone que este PAD sale de la clínica, ¿cierto? Entonces de ahí va la persona a FONASA y se hace todo el proceso para poder ingresar. También vamos a caer en lo mismo, va a llegar y decir, ya, yo me vengo a operar con PAD, pero ¿cómo es la orientación? Ahí tratamos de modular un poco las expectativas de los pacientes porque existen ciertas restricciones. ¿Ya? Los pacientes deben tener entre 18 y 65 años, tener previsión FONASA de las letras B, C o D, o sea, aquellas que permiten la compra de bonos. Ajá. Y las clínicas también ponen algunas restricciones. En el caso de nosotros, los bonos PAD están con acceso para personas con IMC hasta 45. ¿Ya? Y además de eso, dependiendo del IMC, existen otras comorbilidades que se asocian para ver si el paciente puede acceder o no a PAD. Y eso no está determinado por nosotros, sino que es una indicación de FONASA. Perfecto. Comorbilidades como diabetes, hipertensión. En el fondo, por ejemplo, un paciente con IMC sobre 40, entre 40 y 45 puede optar al bono PAD, incluso sin tener comorbilidades. Pero ya los pacientes con IMC 30 a 35 y 35 a 39,9 necesitan cumplir con algunos criterios médicos para poder acceder al bono PAD. Perfecto, pero es una solución que ayuda bastante con el número de obesidad que tenemos hoy día, ¿cierto?, tan elevado y que sigue en aumento, sobre todo en niños hoy día también. Exacto. Claro. La obesidad infantil, Chile es el segundo país de la OCDE en prevalencia de obesidad infantil, y la obesidad en adultos, en Chile aproximadamente el 35% de la población general ya está en niveles de obesidad. Y cada año aumenta más el porcentaje de personas que están incluso ya dentro de lo que es obesidad tipo 3, que es IMC 40 o más. Si tomamos en cuenta que el 70 u 80% de la población chilena además tiene como previsión FONASA, es una tremenda noticia y súper beneficiosa para un porcentaje muy importante de los chilenos que sufren de esta enfermedad. Perfecto. María Angélica Rubio nos pregunta a través del Facebook también, dice, hola, tengo 45 años, soy hipertensa y tengo hígado graso, peso 85 kilos. Todos mis tratamientos de baja de peso no han resultado, han fracasado. ¿Soy compatible para una cirugía y cuál sería la recomendada? Pregunta María Angélica. Bueno, con esos datos es importante saber cuánto mide para poder calcular el índice de masa corporal. Sí, claro, en las primeras entrevistas, cuando uno evalúa al paciente en la consulta, vienen con pocas comorbilidades, ¿ya? En general, le han hecho en su historia de vida quizá alguna ecografía, alguna curva de glucosa, digamos, para saber si tiene diabetes o no. Claro. Habitualmente lo más clásico es tener resistencia a insulina y hígado graso, pero después en el transcurso del estudio uno se da cuenta que tiene muchas más comorbilidades
y finalmente la balanza se inclina a tratamiento médico exclusivo o tratamiento médico y alguna intervención eventualmente, dependiendo de lo que encuentre, ¿ya? Entonces hay que saber, digamos, los datos, o sea, cuánto mide, digamos, y hoy día también estamos midiendo la composición corporal, entonces eso nos va a dar datos más fidedignos de cuánto exceso de grasa tiene, pues. Insisto, son enfermedades asociadas a la grasa, Claro. a la toxicidad de la grasa en el cuerpo. Entonces, la invitación es que se evalúe para definir precisamente si tiene indicación de alguna intervención quirúrgica asociada a una evaluación, digamos, de todos los especialistas. O sea, Claro, y cómo tiene tratadas sus otras patologías, y ¿cierto? otras patologías, pero Claro. es clásico encontrar más patologías. Eso es la Claro, regla. porque van de la mano con Y- 1,62 nos soplan, que mide la 1,62. persona. Sí. Alrededor de un índice como de 33. Por eso hay que ver hay que ver las otras patologías y uno pide exámenes, pero sí invitarla a que consulte, o sea, debería consultar, ya tiene un grado de obesidad, Claro. al menos uno. Claro. Además de eso, todo paciente que ya no responde al tratamiento médico es un excelente paciente para evaluar. Claro. Ya, porque Claro. en el fondo, ¿qué está pasando que no está respondiendo al tratamiento médico? Y quizás ahí se determine que sí sea un candidato a una cirugía. O sea, igual en el fondo bajar las ansiedades, ¿cierto? Exacto. Porque cuando uno sube de peso siempre tiene esta sensación primero de lo físico, que nos sentimos mal porque no nos estamos viendo bien, no nos queda nuestra ropa, y después viene la parte donde empieza nuestro cuerpo a también tener repercusiones, nos pueden aparecer enfermedades, ¿cierto? La recomendación sería ir tranquilo porque no es un proceso corto, ¿no? O sea, hay que tomarlo a largo plazo y no pensar que la operación va a ser como me la hago hoy día y en un mes estoy en mi peso. Es como, ¿cuál sería la indicación o la recomendación que les podrías dar tú a esos pacientes ansiosos que están hoy día con sobrepeso? O sea, en primer lugar, decirles que los entiendo, que lamentablemente entiendo que vivir años con una mochila súper pesada, los puede tener agotados, ¿no es cierto? Claro. Y ansiosos, tristes, a veces hasta deprimidos, y los entiendo, pero lamentablemente no existe ningún centro donde la solución sea mágica ni rápida. O sea, Claro. todo centro de prestigio y de carácter multidisciplinario necesita un tiempo, porque Exacto. tenemos que coordinar las horas de varios profesionales y tenemos que coordinar también que existan las horas para los exámenes, ¿no es cierto? De repente yo le digo a mis pacientes, mira, ¿cuánto demoraste en llegar acá? 30 años. Ya, entonces no nos vamos a demorar 30 años en volver a lo normal, ¿no es Claro. cierto? Pero tampoco nos podemos demorar 30 minutos, ni 30 días quizás. O sea, los procesos bien hechos necesitan un tiempo, ¿ya? Habitualmente un paciente que consigue las horas rápido y que nuestra enfermera es seca para conseguir horas, y también que consigue los exámenes y las disponibilidades se dan, es un paciente que entre la primera consulta puede estar ya entrando a pabellón en 6 a 8 semanas. Entonces tampoco es un proceso tan lento, pero necesita su tiempo. Claro, claro. ¿Ya? Calmar un poquito esa Exacto. ansiedad y ir tranquilo. Ya es un gran paso acceder a los especialistas, decir, Exacto. tengo un problema, quiero darle solución. Y también felicitarlos por eso, por detectar el problema. ¿Ya? Lamentablemente, vuelvo atrás con el tema del estigma de la obesidad. Mucha gente a veces siente que la obesidad, aparte de ser su culpa, es algo estético. Claro. ¿Ya? Y lamentablemente estamos llenas de gente muy buena para opinar del cuerpo de otros, que no debería ser, ¿no es cierto? Pero cuando yo ya me doy cuenta que esto me significa un problema en moverme, en que tengo miedo de mi salud, ¿no es cierto?, de cómo voy a criar a mis hijos, etcétera, etcétera, y decido consultar, ya es un gran paso, ¿ya? Y eso siempre lo vamos a felicitar. Perfecto, claro, porque hay un estereotipo también social donde se nos vendió por años el 90-60-90 y eso no es para todos, ¿cierto? O sea, las medidas no es un estándar y también hoy día es buena la campaña de aceptar el cuerpo tal como es. Tenemos diferentes edades, diferentes características por nuestra raza, ¿cierto? Exacto. Claro, Y además son varios entender factores. también que la obesidad es una enfermedad y lo que
se asocia a esta enfermedad no tiene que ver exclusivamente con el volumen de la persona. Claro. Ya podemos tener diferentes volúmenes y ser sanos, ¿ya? Y lo que buscamos con los tratamientos es la salud. Exactamente. Romy Mónica nos pregunta y nos pide orientación. Dice, mi esposo y yo comemos lo mismo. La diferencia es que él come un poquito más, no el doble. Sin embargo, yo tengo un peso normal, mido 1,68 m y peso 55. Pero mi esposo se mantiene con obesidad, mide 1,80 m y pesa 97. ¿Qué le recomiendan? ¿Le recomiendan la cirugía, el balón o qué podría hacer o qué me pueden recomendar? Pregunta ella. Adicionalmente, acorde al último examen de sangre que se realizó la semana pasada, le dijeron que tiene diabetes tipo 2. Bueno, la génesis de la diabetes tiene que ver con un mal funcionamiento de la insulina y a veces ya con la escasez de insulina, Ya. ¿no es cierto? Entonces, cuando mi insulina funciona mal, eso puede estar ligado de alguna manera con que me cueste más bajar de peso. Por lo tanto, su marido necesita una buena evaluación porque de esa manera podemos dejar fármacos adecuados no solo para que se compense su diabetes, sino también para darles algunas opciones para bajar de peso, ¿ya? Correcto. Además, en este caso, por las medidas que nos da Romy, imagino que es bien delgada, entonces quizás la genética a ella le juega a favor. Exacto. Y su marido no tiene esos mismos genes, ¿no es cierto? Claro. Y además habría que ver también otros factores como la actividad física que hace cada uno, ¿no es cierto? Y están todas estas alteraciones metabólicas. Si el marido de Romy ya tiene diabetes tipo 2, lo más probable es que también pueda tener otras alteraciones metabólicas y si las tratamos todas, eso va de la mano con bajar de peso. Claro. Claro, exacto. Y de ahí, después de esa evaluación, podría ver si es las alternativas. Claro, exacto. Claro, ese es el proceso. Y luego, ese comentario, estaba pensando, no hay que compararse, yo creo que es un error compararse, somos todos separados por una columna de aire, quizás cuando los pacientes empiezan a bajar de peso se comparan, oye, no sé cuánto bajó 40, bajó 20, la verdad somos todos individuales. Y la historia de vida para atrás, digamos, de cómo no, porque nadie elige tener obesidad, claro. Nadie elige, o sea, nadie quiere tener obesidad y estar enfermo, obvio. Es muy rico comer, pero si uno come de forma sana puede disfrutar de la comida, o sea, y hacerlo bien. Pero en este periodo, digamos, de la producción de adipocitos, que en el fondo ocurre en la niñez, el niño no elige, claro, yo quiero la galletita, claro, y la abuelita le da dando, la mamá le da la galleta o las papas fritas pues, para que se quede tranquilo. Sí. Pero yo creo que ese es el periodo, digamos, más no electivo en la vida, que yo no elegí, digamos, qué comer. Yo impulsivamente pedí la comida, pero la mamá, para dejarlo tranquilo, le dio la comida, pero pensando que era bueno, claro. porque quedó calmado, entonces emocionalmente está tranquilo, ya sigamos con esa dieta. Y después, claro, tenemos que ir a trabajar los padres y los hijos se quedan, digamos, en el colegio y muchos tienen acceso a comida no sana. Claro. Porque van al kiosco, no tengo idea, y la mayoría no es que, digamos, hay un set de manzanas arriba de las góndolas. Entonces, eso hay que ir cambiándolo. Entonces, en este periodo de multiplicación de las células, de los adipocitos están todos flaquitos, pero el periodo donde más se multiplican. Y hasta la adolescencia, más o menos. Ya. Después de adultos es muy poco probable, o sea, se produce un grado de multiplicación de estas células de grasa, pero ahí es donde se empiezan a rellenar, ¿ya? Ahora tenemos el extremo, que incluso la obesidad se manifiesta en los niños, pero lo que era habitual era que los adipocitos se multiplican, las células de grasa, y después se rellenan. Entonces, ahí es muy importante, si uno quisiera intervenir en la población, en nuestros niños. Claro. Digamos, educar a los padres que ya que ganaron y digamos, están desesperados con el tema, también ser un ejemplo para los hijos cómo se alimentan bien. Entonces, al final no solamente uno trata al paciente, sino uno trata al marido, y está preocupado su marido, uno trata a los hijos y claro. uno ya va a consultar cuando ya no puedo jugar la pelota con mi hijo, y esa intervención ayuda mucho al resto de la familia. Claro. Porque todos cambian la alimentación. Exacto. Y cómo se las ingenian las mamás o quien se encarga de hacer el almuerzo no me gustan las verduras, le voy a poner verduras por aquí, que no se dé cuenta en el arroz, no sé, en algo. Eso es súper importante como grupo. Y lo que decías tú también, los niños hoy en día tienen súper asociado la comida no saludable al premio. Si te va bien, si te portas bien, te compro un helado. Es que ese es un error. Sí. ¿Ya? La comida es
La comida es para alimentarnos, para nutrirnos. Perfecto. ¿Ya? Nosotros tenemos que comer para vivir. Sí. Por lo tanto, la comida nunca debiese ser ni un premio ni un castigo. Claro. ¿Ya? En el fondo, un niño tiene que cenar igual. ¿Ya? Tiene que cenar igual, se haya portado bien o se haya portado mal. Claro. Tengo que buscar otras cosas, otros objetos de la vida que yo pueda en el fondo explicar al niño que hay consecuencias de que se portó mal. Pero las mamás no deberían, los papás no deberíamos usar la comida ni para premiar ni para castigar. Exacto. Ese es un tema también que tenemos mal asociado quizás. Ya se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poquito, me avisan que ya nos quedan solo 5 minutos, así es que si tienen más preguntas aprovechen de hacerlas en este ratito. Otra de las preguntas que nosotros teníamos como en general para ir conversando es lo que recién mencionaste tú, si me salto comidas perderé peso más rápido, porque pensando en que lo van a castigar, lo van a mandar sin comer, voy a tomar desayuno o la famosa dieta del ayuno también. Entonces, sí. Lamentablemente no. Incluso puedo generar nuevos trastornos de la conducta alimentaria. Si yo me empiezo a saltar comidas, lo más probable es que la siguiente comida que me llegue, digamos, yo coma en exceso, tenga una hiperingesta, incluso se pueda transformar en un atracón. Entonces, si bien el ayuno intermitente, que justo lo nombraste, tiene alguna evidencia positiva en algún tipo de población, muy específica por lo demás, no son tipos de alimentación recomendables para la población general, ¿ya? Cuando yo tengo una comilona y al otro día digo, no voy a comer nada porque ayer me lo comí todo, tampoco está tan bien, porque en el fondo lo único que voy generando son faltas de rutina y que cuando me llegue la comida posterior pueda tener un atracón. claro. Entonces tampoco tengo asegurado el perder peso. Exacto, o sea, es como... Son los mitos que se van creando y cómo le resulta a uno y a otro y uno se pasa el dato y cree que con eso va a funcionar todo bien. ¿Cuándo recomendarían ustedes consultar al médico? Porque también lo hablábamos antes, yo me veo un poquito más gordito, ¿cierto? Me siento con sobrepeso, pero ¿cuándo yo debiera ir al médico y decir, sabe que creo que no estoy muy bien? O sea, a lo mejor mi peso no me está acompañando como debiera. Yo creo que de partida tiene que ser cuando la persona ya está incómoda, ya sea por cómo se mueve, cómo pesa el cuerpo, cómo le queda la ropa, o porque tiene sospechas de que pueda tener alguna enfermedad asociada, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que quien consulte esté realmente decidido a consultar y a llevar el tratamiento. Porque a veces también pasa que vienen esposos medios obligados por la señora, Sí, hijos también adolescentes obligados por la mamá, y generalmente esos tratamientos no resultan muy bien. La persona tiene que venir convencida de querer hacer un cambio. Exacto. ¿Y en qué momento, Marcos, podríamos decir que cualquiera de estas cirugías está contraindicada? ¿Cuándo una persona no se podría operar y decir... llegué porque escuché que la cirugía es súper buena, ¿cierto? Pero quizás no aplica. ¿Cuáles serían esas restricciones? Claro, hay lo que dicen, digamos, los libros y los consensos, pero el paciente viene asustado, ¿seré candidato? Ya, la mayoría sí, son candidatos a cirugía, pero si me encuentran algo, doctor, como que vienen asustados, como que van a contar algo que lo vamos a sacar del quirófano. Claro. La verdad, digamos, es que son pocas las indicaciones, o sea, las contraindicaciones para decir el paciente no se vaya a operar. Y en la balanza del riesgo-beneficio, o sea, cuando el riesgo del paciente es más alto que el beneficio, ahí uno indica la cirugía. Y habitualmente son pacientes que tienen adicciones, pacientes que, adicciones, digamos, no controladas. Si las llegan a controlar en algún momento, por supuesto que sí. Claro. Edades avanzadas de la vida, pacientes extremadamente jóvenes, ahí uno empieza a decir, ¿sabe qué? No hay un beneficio de la cirugía y quizá el daño que le podríamos dar a ese abuelito, en el fondo, a ese señor, digamos, adulto, en la tercera o cuarta etapa de la vida, en el fondo, puede ser, digamos, que se calcifique totalmente y finalmente le regalemos las fracturas de la vida.
Claro. Pero en general, pacientes que consultan son de edades, digamos, media, promedio entre 35 o 55 años, y que la verdad, digamos, sus comorbilidades las podemos ir ajustando para, corrigiendo de cierto grado para poder llevarlo a una intervención quirúrgica. Entonces son raras las contraindicaciones de esta cirugía. Y si tiene alguna patología psiquiátrica, lo vamos a enviar al psiquiatra, lo vamos a apoyar para que se resuelva su depresión mayor, que en algunos pacientes vienen, sus trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo el trastorno de atracones, que es muy frecuente, que el paciente se ve comiendo sin haberlo querido en forma inconsciente. Claro, también se tiene que corregir, hacer un proceso de psicoterapia. Y aquellos pacientes que tienen adicciones. Cigarro es una adicción, alcohol es una adicción, la marihuana es una adicción, esas cosas, digamos, las manejamos. Perfecto. ¿Ya? Y una vez que el paciente, digamos, haya superado la adicción, hay niveles de adicción, ahí, digamos, indicamos la cirugía, pero la verdad, digamos, las contraindicaciones, bueno, nunca hemos operado a un paciente embarazado, ni, digamos, con otras cosas, digamos. Claro, claro, exacto. Más graves. Y ahí en ese sentido, doctor, ¿cómo podríamos entonces decir que después de todo este proceso me van a hacer la evaluación, yo voy a entrar a cirugía, pero con todos estos pacientes que tienen comorbilidades, yo sigo con mi tratamiento de diabetes, de hipertensión, no es que con la cirugía me voy a recuperar de todo, ¿no? Es como que es la solución para todo. Sí, como para resumiendo, la respuesta a las patologías asociadas a eso ocurren antes que la baja de peso. Eso se sabe porque hay un cambio, digamos, de hormonas intestinales, y la recuperación de la diabetes es rápida, la resistencia a insulina también es rápida, y en globo la resolución de comorbilidad es más o menos un 80%. Lo que habitualmente vemos como que se resuelve más rápido son las apneas obstructivas, el paciente que ronca y empieza a respirar, disminuye la grasa del cuello, y lo que más se demora en recuperarse es el hígado graso. O sea, sigo haciendo ecografía, digamos, en el seguimiento, el hígado graso sigue apareciendo, pero finalmente, uno le explica, va a desaparecer con el tiempo. Sí. ¿Ya? Y ya para cerrar, Erika, ¿uno es adicto a la comida? ¿Cuándo podríamos hablar de que es una adicción de algo que no controlo? O sea, esos atracones de dulces en la noche o en cualquier momento que estamos tristes, me voy a comer un chocolate, una barra gigante. ¿Cuándo estamos con un problema con la comida? Cuando no lo puedo controlar. ¿Ya? Cuando yo planteo, ya, no me voy a comer esta porción y de repente no me doy cuenta y me comí el paquete entero. O cuando me levanté a comer y al otro día no me acuerdo y me doy cuenta porque mi cama está con migas, ¿no es cierto? No existe el diagnóstico de adicción a la comida, pero efectivamente hay algunos péptidos cerebrales que se liberan tras la ingesta que nos hacen sentir bien. Entonces, por eso esto se perpetúa, ¿ya? Perfecto. Pero más que adicción a la comida, nosotros detectamos trastornos de la conducta alimentaria y cuando yo veo que no soy capaz de controlar ingestas adecuadas y tengo sobreingestas, ya tengo que pensar que puedo tener un problema en cuanto a eso. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, de hecho nos pasamos un par de minutitos, pero era un tremendo tema para conversar hoy día y estuvimos con Erika Albedman, coordinadora del Centro de Obesidad de Clínica Bupa Santiago, y Marco Ceroni, cirujano bariátrico. Muchas gracias por su tiempo y por aclarar estas dudas. Gracias a ti. Y a todos ustedes que nos acompañaron los dejamos invitados en una futura conexión, ¿cierto?, en nuestros streaming de Facebook Live de Clínica Bupa Santiago con otro interesante tema. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos.